Esta tarde saludo a Ramón Alberto Garza, director de Código Magenta. Muy buena tarde, Ramón, ¿cómo estás? Estimado Adán, ¿cómo estás? Saludos a ti y a tu auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros y por acompañarnos. Pues exgobernadores involucrados en actos de corrupción llama la atención, son de alto impacto por tratarse de gobernadores de estado, de los estados. Y la lista reciente es amplia. Yo lo quisiera preguntarte aquí, ¿antes no sucedía? ¿Se les perdonaba la corrupción? Ahora la lista puede ser amplia porque se combate más o porque ya los pescan más fácil. ¿Cuál es la situación aquí? Mira, Adán, yo creo que el gobierno de la Cuarta Transformación se tardó un poquito y, claro, porque respetó más los espacios de los gobernadores entrantes sobre los salientes, pero recordemos, Adán, que en el sexenio de Peña Nieto, pues llegaron a irse a la cárcel grandes amigos del presidente, como fueron Borges en Quintana Roo, como fue Javier Duarte en Veracruz. No olvidemos que hay gobernadores, bueno, el caso de Roberto Sandoval, que fue recientemente capturado. No olvidemos también los casos que tenemos de dos exgobernadores tamaulipecos, como lo son sí. Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, el caso de Duarte en Chihuahua. Es decir, sí se había operado mucho en el pasado. Recordemos cómo ha sido la interacción de gobernadores con los presidentes. Hubo una época cuando el PRI era el PRI, que los gobernadores no llegaban a la cárcel a menos que únicamente se aventaran en serio contra el presidente en turno, como fue el caso de Dante Delgado en Veracruz con Ernesto Zedillo. Si no, lo que hacían los presidentes era básicamente persuadirlos, y como ocurrió en el sexenio de Carlos Salinas, pues una docena de gobernadores terminaron por dejar sus cargos en las famosas concertaciones con el PAN particularmente. Y bueno, llegamos ahora a la Cuarta Transformación. El presidente ha dicho reiteradamente que él quiere ser respetuoso de la cuestión de los gobernadores entrantes para que ellos sean los que hagan la acción. Y bueno, ya vimos ahorita el caso más fuerte, más escandaloso, que es el de Jaime el Bronco Rodríguez con Samuel García, que Samuel García pues lo instaló ya en el penal de Apodaca, que el propio Bronco remodeló en su tiempo. Le fue benéfico la remodelación, por así decirlo. Y bueno, yo creo que esto va a despertar el que se vengan otras instancias. Yo creo que Samuel García ya puso un dedo en la llaga para poder empezar a salir fuertemente con estas investigaciones, porque vaya que el Bronco se despachó con la cuchara grande. Hay indicios, Adán, de que por lo menos entre 5 y 6 mil millones de pesos estarían desaparecidos o desviados de las arcas estatales de la Unión en el periodo de Jaime el Bronco Rodríguez. Y habrá mucha tela donde cortar. Será un caso muy largo, muy tortuoso, donde se sabrán muchas cuestiones, y vamos a ver qué sigue después de esta situación del Bronco. ¿Quién sigue en la lista o quiénes se ponen en la lista de espera? Oye, Ramón, entonces, pueden ser presuntamente actos de corrupción en el caso de Jaime Rodríguez. Faltará lo que diga el juez, pero sí se está acreditando, o hay indicios de acreditarse esto, o se trata de venganzas políticas o de venganzas personales al calor de campañas políticas. Mira, sin duda, Dan, hay de los dos. Yo te diría que del caso particular de Jaime el Bronco Rodríguez, hay sobradas pruebas de su corrupción y la de su equipo de trabajo. Ahorita, en el caso de los dineros electorales, estos que nunca supieron de dónde salieron para poder acreditar sus firmas para contender en la presidencial del 2018, bueno, es un asunto electoral que quizá merecería amonestación, quizá alguna especie de detención en su casa, llevar el proceso de su casa con algún grillete electrónico, pero sí hay otras cosas muy serias. Hay, por ejemplo, proveedores que eran pequeños proveedores que se convirtieron en proveedores favoritos, que empezaron a vender desde toallas, pasando por cubrebocas, llegando a altas tecnologías,
y un solo proveedor acredita más o menos 4.500 millones de pesos en contratos. Pero hay cosas incluso más serias, como es el caso de lo que lo están ahorita persiguiendo más fuertemente al Bronco, lo que lo sostendría en la cárcel, es que él básicamente requisó una empresa de transporte privado que era la Ecovía, que lo operaban transportes privados, y básicamente, haciendo abuso de autoridad, no pagó el costo de la requisa. El gobierno entró a operarla, cambió los camiones, cambió los colores, hizo lo que quiso con las propiedades privadas, no cumplió los términos y eso ya tipificó, no pagó el dinero de la requisa, y eso tipifica como uso de autoridad, y eso es cárcel directa. Es decir, va a haber muchos temas, no uno. Yo creo que vamos a tener pronto una media docena de temas dentro del gobierno de Samuel García que van a destapar esto. Y por supuesto, todo gobernador entrante quiere regodearse diciendo que él hizo justicia con el pasado y que el pasado era corrupto. Lo vemos con el presidente, lo vemos hoy con Samuel, lo vimos con el propio Bronco, que básicamente terminó atrapado en el caso de Rodrigo Medina, al que solo pudo llevar a prisión por unas cuantas horas, a vestido de uniforme naranja, tomarle la foto con la ficha y decir, yo ya cumplí, lo llevé a la cárcel. Sí tienes razón, hay mucho juego político, pero también hay mucha tela de dónde cortar. Y bueno, y Bronco quería mochar manos, así lo dijo, y creo que quedó ahí atrapado también en esa promesa de campaña. En el caso de otros gobernadores o exgobernadores, los Duarte, los dos, Chihuahua, Veracruz, también ahí vemos casos escandalosos de corrupción, ¿no? Mira, el asunto, ¿qué nos pasó, Adán, en este país? Mientras teníamos el sistema priista de operaciones, pues el PRI directamente con el poder presidencial sometía al gobernador en turno, le ponía una raya. Sí. Entra el panismo, y al entrar el panismo, pues básicamente Vicente Fox y luego Felipe Calderón hicieron la oferta de que cada gobernador se manejara por sí mismo. Y en este país terminamos convirtiéndolo en una especie de 32 países metidos en un país. Es decir, cada gobernador, más que gobernador, era el pequeño presidente de su ínsula barataria. Y nadie se metía con él. Y ese gobernador, que era o priista o panista o perredista, pues apoyaba al gobierno panista a cambio de que no se metieran con él. Y así fue como Borges, los Duarte, Eugenio Hernández y todo ese séquito de Sandoval, por ejemplo, pues hicieron lo que quisieron. Y muchos gobernadores hicieron cofradías, por ejemplo, de tomar recursos de las arcas públicas para financiar campañas de su partido en otros estados. Fue el caso de Sandoval, que Sandoval sacó decenas de millones de pesos para financiar, por ejemplo, la campaña del Bronco. Y luego ya después hubo una serie de cruces de intereses que llevaron a Nuevo León a una área de inseguridad porque los cárteles intercambiaron y demás. Es decir, aquí hay mucho mercadeo político de asuntos económicos usando el criterio de tómale de la tesorería lo que necesites, después lo reponemos. Y ahí sí, pues el presidente López Obrador regresa y llega al poder y básicamente pues lo que están haciendo, yo recuerdo, te digo abiertamente, hace más de un año todavía el Bronco estaba en el poder, haber visto expedientes que yo los vi físicamente ya hechos por defaltantes por 2.900 millones de pesos. Estamos hablando que el Bronco estaba todavía en el poder. Lo que se hizo después, pues me dicen que llegó ya arriba de los 4.000 millones de pesos, lo que hasta ahorita se ha documentado, más lo que, como dicen, se acumula esta semana. Más lo que se acumula esta semana. Oye, Ramón, los sistemas anticorrupción en los estados, el Sistema Nacional Anticorrupción, las organizaciones civiles, las organizaciones ciudadanas como las que tú perteneces, ¿están ayudando, están coadyuvando en el combate a la corrupción
¿O también se les ha cerrado la puerta, no se les permite trabajar y llegar al fondo de cosas? El problema, Dan, de esto, has tocado un punto neurálgico. El problema es que los llamados fiscales anticorrupción, que así se les puso el término, o sea, en cada estado ya hay una fiscalía general, Sí. una fiscalía anticorrupción, y esa fiscalía anticorrupción termina por ser una posición negociada entre los partidos. Y en el caso, por ejemplo, de Nuevo León, es bien sabido que la Fiscalía General le pertenece al PAN, mientras que la Fiscalía Anticorrupción le pertenece al PRI. Entonces, cuando ya los fiscales tienen dueño, pues obviamente ya los intereses políticos se van por encima del interés ciudadano. Y entonces empezamos al juego Así es. de las famosas negociaciones, en donde qué te doy, qué me das, a cambio de qué, y empiezan los estiras y aflojas para ver de qué cuero salen más correas y de qué chequeras salen más firmas. Entonces, esas fiscalías pues, se convierten básicamente en mesas de negociación más que de atención a combatir el crimen cometido por esos servidores públicos, no únicamente gobernadores. Hay personajes, por ejemplo, en el gobierno de Nuevo León que están sumamente señalados por haber hecho tropelías descaradas, abiertas, denunciadas, compra de terrenos. Bueno, en el caso del Bronco se habla y se ha documentado una media docena de ranchos comprados por el propio Bronco con dinero en efectivo, de ranchos que valían incluso decenas de millones de pesos, comprados con valijas de efectivo, y ya hay documentaciones que se van a estar saliendo al respecto. Pues, y eso va a hablar ya del modus operandi, que qué bueno que salga a flote y qué bueno que se confronte para que eso se pare, porque no podemos estar dependiendo de que cada sexenio el que llega persiga al de antes y el que llega hace su propio esquema, sus negocios. Nos preguntamos nosotros, por ejemplo, cuando publicamos aquí en Magenta, ¿por qué el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, días antes, fíjate Adán, días antes de asumir la gobernatura, crearon 4 empresas, 4 SAs, sociedades anónimas, de capital variable? ¿Qué necesidad de un gobernador que va a entrar a función pública de crear? Ya venía con empresas que básicamente tenía que haberse puesto en un fideicomiso para no interferir. Bueno, ¿qué necesidad se tiene, ¿sí?, de crear 4 empresas? ¿Para qué? ¿Qué negocios se van a hacer? ¿Qué dineros van a caer en las arcas de esas empresas? Hay muchos cuestionamientos de alguien que apenas está en sus primeras semanas de gobernador. Entonces, cuidado, porque, pues, como bien dicen, los carniceros de hoy pueden ser las reses del mañana. Así es. Pues Ramón Alberto Garza, director de Código Magenta, te agradecemos mucho, como siempre, estos minutos con Mega Noticias MX. Fuerte abrazo, Adán. Nos veremos pronto.